Como siempre me da mucho gusto saludarles, invitarles para que el día de hoy nos acompañen. Estamos transmitiendo directamente desde la Plaza de Armas, aquí en el kiosco centro de esta plaza, aquí en Matehuala, San Luis Potosí. El día de hoy, dentro de lo que es plataforma política, ya tenemos el nombre de nuestro programa que vamos a transmitir los jueves. Se llama Memorias de Nuestra Gente. Bienvenidos, estamos transmitiendo a través de la frecuencia 105.5 de FM y para todo el mundo a través de las distintas plataformas de Oye. María Elena Irizar, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañes en la conducción de Memorias de Nuestra Gente. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, muchas gracias, el gusto es mío. Ajá. Con un airecito muy rico. Sí, muy sabroso. Sí, muy bien. Gracias. ¿Qué tenemos el día de hoy, María Elena? Adelante. Bueno, en nuestro programa de Memorias de Nuestra Gente, Ajá. nos honra con su presencia nuestro amigo. Vamos a hablar, perdón, antes de decir quién, bueno, nos acompaña Mauricio Flores Morales. Vamos a hablar sobre el Instituto Comercial Matehualense, sí, una institución de educación media y media superior que ha existido aquí en Matehuala desde 1959. Y bueno, pues si me permites, quiero presentar a Mauricio Flores Morales, que nos hace favor de acompañarnos este día, que nos honra con su presencia y que nos haga favor de platicarnos cómo se inició, dónde estuvo la idea, de quién fue la idea, en fin, cómo fueron las circunstancias en que se les ocurrió hacer el Instituto Comercial Matehualense en 1959. Ya sé que tú todavía no nacías, pero que te platicaran tus padres. Sí, muchas gracias. Buenos días, José Pablo. Muchos días, maestra. Que es maestra ¿también de dio clases estudios en y me dio clases en la prepa. En la prepa. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mis papás, los dos, ambos contadores. Mi mamá estudió como contadora en San Luis y mi papá en una escuela militarizada en Saltillo. Cuando él llega aquí a Matehuala con el primer banco, el Banco de Crédito Agropecuario, mi mamá trabajaba en Mercantil de la Rosa con don Martín, y en ese tiempo se estilaba que el gerente pues hacía prácticamente muchos movimientos de ir por los depósitos, ir a entregarles la ficha, y ahí conocí a mi mamá, y pues bueno, ahí se flecharon y se casaron, trabajaron como contadores, y cuando iban a las convenciones de contadores, ahí se encuentran en la de Saltillo a su exdirector de mi papá, y les menciona que ya va a cerrar la escuela, que ninguno de sus hijos está interesado en continuarla, y les hace el ofrecimiento de que se quedaran con ella. Llegan aquí a Matehuala, ellos participaban activamente en el movimiento familiar cristiano, si mal no recuerdo, y entonces le comentan al señor cura Navarro Lepe pues de ese ofrecimiento, y entonces él los anima, y les dice, pues ¿sabes qué? Pues Matehuala necesita otra escuela de comercio, porque estaba el Juárez, y el Isaac Pinman, ¿sí? Entonces dice, pues se necesita este impulso a la educación, y él precisamente los ayuda a conseguir el dinero aquí y allá para ir a comprarla a Saltillo, y se traen todo el mobiliario, las máquinas de escribir, unas máquinas Remington que eran especial para educación, porque traían unos agujeritos en la parte de arriba donde entraba un cubreteclado, porque el método que se acostumbraba era mecanografía al tacto. Sí. Sí, entonces no podía uno ver el teclado. Entonces esos cubreteclados ya venían con la máquina, unas máquinas Remington. Era un lote de 50 máquinas. Entonces, pues ya se lo traen aquí a Matehuala, y así es como empieza el instituto aquí en Matehuala, en 2 de febrero de 1959. Sí, he visto yo la banderita que identificaba con el nombre de la institución, el año fundada en 1959. Esa incluso la utilizaban, ese banderín, la utilizaban en los desfiles. Así es. Y bueno, fue en febrero porque antes el ciclo escolar, antes de la reforma del 72, el ciclo escolar empezaba en febrero, no en septiembre como ya en nuestros días. Entonces, por eso es de que empieza en febrero, no es que empezara en el segundo semestre, sino que el ciclo escolar se empieza en febrero, y de ahí es donde inician con la incorporación y con la carrera de contador privado, que
Y antes esa carrera se estudiaba saliendo de primaria. Estudiaba uno comercio e inmediatamente se incorporaba al trabajo. Empezaba uno a trabajar en los bancos a los 16 años, ¿sí? Recién salidos de comercio. Manuel, estamos transmitiendo en el Face de Oye y estamos publicando algunas de las fotografías precisamente de algunas generaciones. Sí. Ahorita vamos a hablar también cuántas generaciones fueron, pues hasta que estuvo el Instituto Comercial Matehualense como academia comercial, porque ahorita sigue, ¿verdad? Sí, ya, sigue con también, educación primaria ahorita y preescolar. Ahorita lo platicamos, pero yo lo que sí quiero es invitar a las personas que nos ven, si identifican a alguna persona o si ustedes identifican, para que nos hagan algún comentario a través del Face en las fotografías, porque yo creo que sí se identifican por el uniforme, me imagino. Porque claro, es un montón de personas que en este momento pues están ahí en las fotografías. Entonces pues yo me imagino que se deben de identificar. Entonces que nos hagan un comentario de qué generación son, de qué carrera, porque me imagino que había algunas otras carreras. Pero esa es la invitación, para que nos siga a través del Face de Oye, que vea estas fotografías que estamos también transmitiendo en este programa, hablando del Instituto Comercial Matehualense. Sí. Adelante, bueno, Manuel, yo quisiera comentarte que yo recuerdo muy bien cuando veía a Rosario Medellín Varela, que luego fue la gerente de la empresa Productos Medellín, sí, donde ella iba a la escuela, me acuerdo muy bien, con su uniforme azul marino y su blusa rosa, caminaba allí por la calle de Insurgentes. Y bueno, de esas generaciones, pues don Nicolás Rueda fue contador inicialmente de la primera generación que salió de ese instituto. También la señora Guillermina Alemán, que administró muchos años la radiodifusora FF, ella también es de esa primera generación. Inclusive don Guillermo Benítez, que también fue gerente de la radiodifusora, fue de esa primera generación de estudiantes del Instituto Comercial Matehualense. Hay otros exalumnos que se distinguieron mucho. Por ejemplo, Juan Paredes Gloria. Así es. Fue presidente municipal de nuestro vecino municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. También empresario. Y además fue diputado federal, líder estatal de la CNC. Diputado local. Sí, y líder estatal de la CNC. Sí. Diputado local, diputado federal y presidente municipal de Doctor Arroyo. Personas que inicialmente, como lo dices tú, después de la primaria, entran al comercio, o sea, antes se le llamaba comercio a la industria. Entran a la industria ya como ejecutivos. Así es. Desde luego que posteriormente se vieron obligados a estudiar su secundaria, porque lo hicieron muchos de ellos en las escuelas vespertinas que había en Matehuala, y la preparatoria para luego ser contadores públicos, que es la parte que complementa la educación. Pero sí, el Instituto Comercial Matehualense ha tenido alumnos muy distinguidos. Ahorita, bueno, me viene a la mente cuando tenían ustedes secundaria. Sí. Pero mejor platícanos cómo empezaron, no solamente con la carrera comercial, sino qué otras opciones de educación encontramos en el Instituto Comercial Matehualense. Sí, ya en los 80s, que estuvimos ya los hermanos, o los hijos de mis papás, ya mis hermanos, que empezamos a trabajar en el instituto. Entonces nos trajimos las incorporaciones de otras carreras. Lo de contador privado, trajimos la especialidad de auditor, y luego lo de secretariado, trajimos las especialidades de bilingüe, de secretariado comercial, ejecutivo, lo de computación, que en ese tiempo empezaba con el D-Base y todo eso. Fuimos de los primeros centros educativos que tuvo un laboratorio de idiomas, con aquel curso de Follow Me. En computación, pues los primeros centros de computación que tuvimos fue en el instituto. Nos gustaba mucho estar innovando. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de que cada periodo vacacional de junio-julio
pues nos íbamos a México, entonces traíamos muchas ideas. Las graduaciones, hacíamos 5 días de graduación. El primer día era acción de gracias en la iglesia, y luego el segundo día era un examen público en el que muchos profesionistas, muchos gerentes de empresas eran los sinodales, inclusive cuando estaba Estéreo 1030 o la XIE, de hecho en ese tiempo nos hacían el favor de transmitirnos en vivo ese examen público. Radio Alegría, cuando era Radio Alegría. Y de ahí muchos salían trabajando. Nos preguntaban los gerentes, ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es esa muchacha? Y dice, necesito una entrevista mañana con ellos. Entonces, tuvimos todas estas carreras, llegamos a tener los 3 turnos. El instituto se abría a las 6:30 de la mañana y cerrábamos a las 11 de la noche. Entonces, por ejemplo, ahorita recuerdo a José Rosario, de la carnicería del pueblo. Él fue compañero mío, porque nos decían, papá, tiene mucho tiempo para andar con novia, entonces vengas a estudiar en la tarde comercio. Y en la mañana estudiábamos secundaria y en la tarde comercio. Y él fue mi compañero de generación, muy inteligente, y pues bueno, vemos gracias a Dios el negocio que tiene. Y así como él, podríamos decir muchos hombres de negocio, mujeres de negocios. Por ahí la otra vez nos enteramos de una exalumna, Irene, que es manager de todo California, del Banco de California. Oh, qué maravilloso. Sí. Y se contactó con mi hermana Rosa Irene, porque ahora sí que fue de esa generación, y pues muy contenta porque pues todo lo había logrado gracias al Instituto Matehualense. En aquellos años sí llevaban ustedes un seguimiento de dónde estaban los alumnos que se graduaban. La mayoría sí pudimos darles seguimientos, y pues era un honor para nosotros el que se seguían comunicando y seguían reconociendo y agradeciendo pues a mis papás, básicamente, porque siempre fueron el pilar. Hasta, vamos a decirlo así, hasta que fallecieron, estuvieron al frente del instituto. Muy bien. Antes de seguir, vamos a una pausa, sí, claro, y vamos a regresar. Estamos transmitiendo Memorias de Nuestra Gente, hablando de lo que fue el Instituto Comercial Matehualense, y el día de hoy transmitiendo pues directamente desde la Plaza de Armas aquí del kiosco. Una pausa, ya regresamos. Mira, es interesante que platiques ahorita que entremos. Seguimos transmitiendo, seguimos el día de hoy transmitiendo en lo que es Plataforma Política, el programa de Memorias de Nuestra Gente. El día de hoy, hablando de lo que fue el Instituto Comercial Matehualense, nos acompaña el maestro Manuel Mauricio Flores, el hijo del profesor Ildefonso Flores y de la maestra María de la Luz, fundadores de esta importante institución, que estamos hablando acerca de tantos jóvenes, señoritas que salían de esta institución y que llegaron a colocarse en puestos muy importantes y que aún siguen en puestos muy importantes. Queremos invitarles, si usted quiere hacer alguna llamada, nuestra línea telefónica es el 488-88-20720. Estamos transmitiendo desde la Plaza de Armas, pero desde aquí vamos a contestar los telefonemas. También envíenos mensaje de voz, mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp 488-112-2062. Si es así, 112-2062, nuestro WhatsApp, o bien directamente en lo que es esta transmisión de Facebook Live en el Face de Hoy es 105 FM. Adelante, María Elena. Bueno, pues comentarles que en 1972 se instaló en el Instituto Comercial Matehualense la escuela, el nivel de secundaria. Entonces, muchos alumnos que no había capacidad suficiente en la secundaria federal, ahora llamada Francisco Zarco, pues para que cupieran todos los alumnos de ese tiempo, porque era la única escuela en la ciudad que tenía secundaria. Y el Instituto Comercial Matehualense, con esa vocación de servir y ser una opción, bueno, pues hizo la escuela secundaria. Así es. Y voy a mencionar algunos exalumnos, algunos desgraciadamente ya murieron. El doctor Roberto Martínez Guzmán estudió su secundaria allí. También estuvo José Luis Álvarez Nava, que ahora es maestro del Cebetis, que eran alumnos muy distinguidos. José Luis Álvarez, Nicolás Álvarez, el profesor Juan González, el contador Francisco Ángeles, que se fue a la Ciudad de México. Y bueno, muchos jóvenes que no perdieron la oportunidad de estudiar, sino que
encontraron en el Matehualense un espacio para terminar la secundaria. Cuando la escuela secundaria Zarco en el 69, que tuvo un nuevo director, José Alfonso Mejía Pérez, pues él fue el que ideó hacer la vespertina, o sea, los cursos vespertinos, porque solamente habían 3 grupos de 45 alumnos cada 40 o 45 alumnos cada uno. Así es que era para una ciudad completa, entonces no había dónde estudiar y esto fue una muy buena opción de estudio para esos jóvenes, o cuando los mismos padres no querían mandarlos a la secundaria federal porque pues era así como todos revueltos, ¿no? Y aparte pues teníamos malas mañas como irnos de pinta, salirnos antes de tiempo y tú sabes, como parte de lo que hacen los jóvenes. Y entonces pues allí en la escuela de ustedes era muy importante porque allí sí nada que te salías y ahí nada de que te brincabas las trancas. Entonces muchos padres optaban por mejor mandarlos a donde estuvieran más controlados, cosa que pues era muy bueno, ¿verdad? Así es. Platícanos, ¿qué más hicieron? Bueno, la escuela, su primer local fue en Julián de los Reyes, donde estuvo un tiempo tránsito municipal. Y luego de allí se pasa a Rayón, donde hubo una refaccionaria. Y luego ya después a Julián de los Reyes, nuevamente, que ahí es donde está la secundaria. Ahí donde se pone la secundaria. Ya era propiedad de mis papás. Y en el 76, precisamente, logran comprar la de Cuauhtémoc. Y ya para el 78 ya se cambia, ya comercio en un espacio todavía mucho más amplio. Y bueno, en ese tiempo los maestros, estaba tu papá, profesor Miguel Ángel. Daba clases el maestro. Sí, daba matemáticas. Sí, daba matemáticas, porque la secundaria se puso con laboratorio de geofísica, química, biología, todo en forma, porque estuvo incorporada a la SEP. Estuvo el maestro Miguel Ángel, estuvo Chavitos, estuvo la maestra Teresa Álvarez 10, estuvo el maestro Ugalde, Sergio Ugalde, recién acaba de llegar a Matehuala. Entonces muchos de los maestros que por ejemplo a mí me tocó todavía ya en la secundaria, la Zarco, pues ellos dieron clases en el instituto. Entonces era un grupo de maestros muy fuertes, muy distinguidos, muy preparados. Exactamente. Sí, porque pues ahora sí que la exigencia lo hacía en ese tiempo. Y pues hubo muchos maestros que dejaron esa huella. De ahí nace la idea de mi mamá de tratar de que en las generaciones poner el nombre de empezó con los maestros, el nombre a cada generación como un homenaje a cada uno de ellos. Y ahorita, bueno, no viene a mi memoria, sería echar una mentira, ir mencionando el nombre por generación, pero sí recuerdo del maestro Miguel Ángel, de la maestra Teresa, que fueron maestros insignes de la escuela y que una de esas generaciones lleva su nombre, independientemente del padrino de generación. El padrino era una cosa que, por ejemplo, don Nicolás Rueda, él fue padrino de generación y él, por ejemplo, él les dijo, mi regalo de generación es de que todos los que vayan a mi oficina van a salir con trabajo, y lo cumplió. Entonces ese era el padrino de generación, pero mi mamá empezó a honrar a cada uno de sus maestros llevando su nombre, la generación. Y a quienes pudo lo hizo en vida. Claro, que es lo más importante. Y por ejemplo ahí en una de las fotos van a ver que se hizo un homenaje a Vivanco, ¿sí? Y entonces tuvimos la fortuna de traer a su esposa y a su hijo. Aquí estuvieron para recibir el homenaje a nombre de él, y una de sus generaciones llevó su nombre, Santiago Vivanco. Otro que pudimos también, que vino su hija, fue del maestro que les traspasó la escuela de Saltillo. Pudimos contactarle y le dio mucho gusto pues que siguiera la escuela, y así como ellos pues al profe Champion, Pascual Gallegos Montalvo, que también fue maestro, también se le pudo hacer el homenaje. Entonces a todos sus maestros, bueno, tuvimos la fortuna a algunos de conocerlos y de estar en sus homenajes.
Eso es muy importante porque los maestros necesitan un reconocimiento. No solamente es que cumplo una función de educar, que cobro por ella, sino porque los maestros siempre le ponen un plusvalor a su trabajo. Y sobre todo afectivo. Los jóvenes necesitan orientación y los maestros siempre son una buena fuente de orientación para los alumnos. De ahí nosotros aprendimos el secreto que ahorita lo vamos a revelar. ¿Por qué tuvimos tanto éxito? Porque dividimos nosotros la educación en dos formatos, el informativo y el formativo. Nosotros nos dimos cuenta que el informativo lo podía hacer cualquier profesionista, activo más pasivo, ¿sí? Activo más pasivo igual a capital, punto. Ese es el informativo. Pero el formativo es el que nosotros nos puso sobre muchas escuelas. ¿Por qué? Porque los enseñábamos inclusive a comer, así, a contestar el teléfono. A vestir. A vestir. Ahí en las fotografías van a ver ustedes los desfiles. Mucha gente me dice, nosotros esperábamos los desfiles. Para ver la ropa. Ir a ver a las muchachas. Sí. Las muchachas desde primer año era que usaran media, que usaran zapatilla, sí. En los muchachos que usaran corbata, que usaran saco, y ahí no había día festivo. ¿Sí? Entonces era de lunes a viernes, ir así. Ya después, en los 85, 90, que vino ya los uniformes deportivos, era un día con uniforme deportivo, pero siempre con uniforme. El cabello corto en los muchachos, las muchachas peinadas, arregladas sus uñas. Y gracias a eso, a esa imagen, muchos se quedaban a trabajar. No les costaba trabajo. Ahorita yo me doy cuenta de compañeros que me dicen, oye, me voy a casar, hazme el nudo de la corbata. Ahí salían sabiéndose hacer el nudo de la corbata. De hecho, hubo un tiempo en el que los viernes iban de civiles, las muchachas llegaban con zapatilla y medias, ¿sí? Entonces se hacía una costumbre, sí. Se hacía una costumbre, y esa era la parte formativa, que es lo que se ha descuidado mucho en la educación. El pararse, el ponerse de pie como caballeros, se para una dama, uno se para, llega, se vuelve uno a parar, el abrirle la puerta del carro, esos detalles, reglas de cortesía. Reglas de cortesía son los que marcaban la diferencia, ¿sí? Entre un alumno del Matehualense y un alumno de otra escuela. No por minimizar, pero era la parte formativa que mucho se hacía hincapié. Y eso a los papás les gustaba mucho. ¿Sí? Sí. Y muchos de nuestros alumnos, el 80% podríamos decir, venía de comunidades. Entonces ellos regresaban a su comunidad y nos decían, le estoy enseñando a mi familia a utilizar los cubiertos, porque comíamos en un solo plato con una cuchara. No, con una tortilla. Y con una tortilla. O sea, con tortilla directa, sin tener el uso de los utensilios, tenedores, cucharas. Sí, entonces, cierto. Eso marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque no tenían miedo a ir a las juntas corporativas, ya cuando llegaron las primeras fábricas, porque nos decía una muchacha, dice, una de mis compañeras no quiso ir a la junta, de eso dependía su ascenso, y no quiso ir a la junta al Motel Las Palmas, porque dijo que no iba a saber comer. Y perdió su oportunidad. Y si míreme, yo ahorita estoy allí. Y ellas, que iban de comercio, competían con profesionistas del tecnológico de ese tiempo, con licenciadas en relaciones industriales. Era la competencia, porque esos puestos los ocupaban primeramente los del instituto. Ya después llegaron las licenciaturas, y pues bueno, pero esa era lo que marcaba la diferencia, esa formación, ¿sí? Y todos estos maestros de los que mencionamos, era su granito de arena la parte formativa, ¿sí? Pues ahí se ve que el maestro Irizar también iba siempre de corbata. Exacto, es que todos iban de corbata. Todos siempre vestidos bien, porque sí. Los maestros anteriormente tenían esa costumbre. Inclusive cuando el profesor Mejía Pérez llegó a Matehuala, a la secundaria federal, les dijo, miren maestros, ustedes no pueden venir fachosos, ustedes tienen que venir de traje y bien vestidos, en razón de que ustedes tienen que educar a sus alumnos, tienen que enseñarles cómo, la imagen y el ejemplo es lo que arrastra, lo que enseña. Sí. Entonces tenemos que empezar por nosotros los maestros. Sí. Sí. Y esto que estás tú diciendo, ahorita vino a mi mente, sí. Silvano Guerra fue gerente del Banco de Comercio, o sea, a lo que ahora es HSBC. Sí, no, él era de Banco del Centro. Banco del Centro, Banco bueno. del Centro, Norte. Yo recuerdo que Silvano Guerra
estudió allí con ustedes, Sí. un ejecutivo muy importante, inclusive se fue a desarrollarlo a San Luis Potosí, creo Sí. que a León, Guanajuato y algunos Zacatecas, otros lugares, sí, en también. muchos. Y a veces tú encontrabas exalumnos de aquí Sí. que estaban de gerentes. Bueno, yo me encontré uno en Oaxaca y dije, válgame Dios. Entonces, sí trascendía porque ustedes estaban exactamente en este nivel que tú estás diciendo. Ahora bien, si muchos venían del campo, obviamente que no tenían las costumbres de la ciudad. Y claro que la ciudad o las empresas de la ciudad pues también exigían en Sí. un banco siempre los empleados bien vestidos, como siguen haciéndolo ahora. Blanco Chantaca, que fue administrador de muchos años en la 14, Ajá. casi desde que inició la clínica 14, entró Blanco Chantaca como administrador con su carrera de comercio del instituto. Sí. Y decía mi mamá, él venía del campo, de labrar la tierra. Sí. Yo le tenía que agarrar los dedos. Él era de Charcas, ¿no? ¿O De dónde? por Sí, Charcas. de una comunidad Sí. de Charcas, sí. Sí me Y acuerdo. agarrarle los dedos para ponérselos en el teclado y sensibilizarle los dedos, dedo a dedo, tecla a tecla, porque eran unas manos torpes. Torpes en el sentido de Sí, que estaban claro. acostumbrados al trabajo duro del campo. Y bueno, se jubiló de administrador de seguro. Sí. Sí, bueno, es que no, esto no quiere decir que las gentes que están en el campo no tengan posibilidades. Pues es que en ese tiempo, Es que cuando sí el las Matehualense tienen. estaba en su Sí. apogeo, todos los alumnos que terminaban del Instituto Comercial Matehualense se colocaban en los diferentes bancos. ¿Sí? Sí, pues Todos, casi todos iban a los bancos Sí. porque estaban muy bien preparados. Llegamos a tener el 90% de la plantilla de lo que era Bancentro, que hoy es Banorte, y lo que era Serfín, que hoy es Santander, eran exalumnos del instituto. Esa satisfacción. Y como el 50% en lo que era Bancomer. Entonces prácticamente lo que era el sistema bancario, pues eran por exalumnos del instituto. Y entraban incluso del mismo banco, el encargado, el gerente, iban para checar quién eran los alumnos más sobresalientes y se los llevaban antes de terminar la carrera. En los exámenes públicos. Ajá, y muchas también. veces empezamos nosotros a hacer los servicios sociales, Ujú. que como escuela particular no no. teníamos obligación. No, pero eso era muy importante porque allí es donde ya enfrentas tú al Sí. alumno con una realidad. Exacto. Tenemos, María Elena. María Elena empieza a hacer su servicio social chiquita porque ella venía de secundaria. Empieza a hacer su servicio social con Francisco Javier, el Chopper, Ajá. en la Carta Blanca. Ujú. Le gustó tanto el trabajo de María Elena que luego, ¿Cómo se apellida esta joven? ahorita no recuerdo, pero ahorita ella trabaja en finanzas. Ah, correcto. Bueno, se la lleva, bueno, le da chance de que haga la prepa, le da chance de que haga el tecnológico y luego se la lleva a finanzas cuando él estuvo en finanzas. Y ahorita María Elena sigue en finanzas. Miren, bueno. de paso unos saludos que nos están llegando. Dice, por favor envíen saludo para Diana Zapata Dávila, Josefina Muñoz, Verónica Vázquez, Mayra Alviso, Tere López, Angélica Álvarez. Ella es jefa de compras de interruptores. Me imagino que todas ellas son Mayra es la egresadas. encargada ahorita de maderería Son, Alviso. pero Ah, son son exalumnas. exalumnas, ¿verdad? Ah, correcto. Son exalumnas. Son exalumnas, o sea, son Sí. personas que terminaron en el Estoy Matehualense. seguro que ellas son de la carrera de bilingüe. Ah, ok. Dicen, otro mensaje, dice, es verdad, siempre nos exigían excelencia, muy bien vestidas. Dice, mis amigas aún me dicen que yo siempre llevaba las medias chuecas. Pero las llevaba. Dice, siempre las andaban subiendo, siempre me las andaban subiendo en las escaleras. O sea, me imagino que las medias. Bueno, esos son algunos de los mensajes que nos están llegando. Sí, ¿Sí? porque por ejemplo la regla era que se pusieran de rodillas sobre una silla y ahí debería llegar la falda. Ahí no había minifaldas. ¿Sí? Y en las fotografías vemos, impusimos moda en los uniformes, tanto en los uniformes de gala como en los uniformes deportivos. Porque Rosa Irene, pues ella es... Rosa Irene es hermana. de Mi Manolo, hermana la mayor más grande que de la familia Flores Morales. Morales. Ujú. ella era ingeniero textil, entonces pues sabía mucho de las telas, de la caída de las telas, los colores, las combinaciones, y era la que diseñaba los uniformes, ¿sí? Entonces cada desfile pues era innovar un uniforme nuevo, y las pirámides, ahí nosotros las vemos, pues eran las más grandes. Implementamos aquí el salto del tigre con lumbre, y todo lo teníamos que hacer sobre la marcha. Entonces era un reto
era un reto hacer esos desfiles y como decía, les comentaba hace rato, me dicen compañeros, es que era un gozo ir a ver los desfiles del Matehualense. Otro mensaje nada más para terminar con los mensajes, dice Instituto Comercial, dice Diana Puga, dice Instituto Comercial Matehualense, ahí usted es secretariado bilingüe. Le dice Diana Puga a Ide Hernández que si se acuerdan, zapatillas y medias y ese moño rojo del diario. Sí. Aquí. El moño era un moño rojo que siempre utilizaban las alumnas. Tan así que en un desfile, en ritmo moderno, iba bailando la del moño colorado. Muy bien. Sí. Pues esos desfiles, principalmente del 20 de noviembre. El deportivo. El deportivo, como que el Instituto Comercial Matehualense empezó a marcar la pauta en varias disciplinas de lo que es este desfile, con el salto del tigre. Las pirámides. Aquí las pirámides, aquí enfrente de Presidencia, el muchacho que iba arriba saludó de mano al presidente. Para que vean de qué altura. Del balcón presidencial. ¿Qué altura debieron haberlas hecho? Y fueron las primeras ya después de ahí todas las demás instituciones siguieron con esta actividad. Y pues las tablas gimnásticas también pues era una innovación el llevar esas tablas. Unas ruedas que por ahí va y unas fotografías metálicas que ahora ya después la sacó inclusive el Círculo Soleil. Pues estamos hablando que estos son de 1980. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con Manuel Mauricio Flores Morales, de la familia Flores Morales, fundadores del Instituto Comercial Matehualense desde el año de 1959, si estamos hablando de esa época. Ahorita le vamos a preguntar a Manolo cuántas generaciones fueron en total, cuántos alumnos, a ver si tienen en total, y después de la pausa estaremos de regreso. Les recuerdo nuestro WhatsApp 488-112-2063. También envíenos mensaje a través de nuestro Face en esta transmisión en vivo, y puede llamarnos si usted tiene alguna anécdota que quiera compartir con nosotros de si estudió ahí en el Matehualense. Llámenos al 20720. Una pausa, ya regresamos. Estamos desde el kiosco de la Plaza de Armas el día. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos transmitiendo el día de hoy desde la Plaza de Armas. Antes de seguir platicando, vamos con una persona, me parece que es exalumna del Instituto Comercial Matehualense. A ver si le subes poquito al radio para poder escuchar la llamada. Súbele tanto al radio. Bueno, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. A sus órdenes. Gracias. Mi nombre es... A ver, permítame. Se me hace que vamos a... que nos pasen los audífonos. Sí, quítale tanto el micrófono de ahí para... Ahorita deje, a ver si... Ahora sí, conéctale. A ver, aquí seguimos el día de hoy. Pásame el otro micrófono para que no se nos vicie. Y a ver si alcanza. A ver, dejen nada más para... Mis compañeros no van a escuchar la llamada. Adelante, buenas tardes. ¿Quién habla? Muy bien. ¿Cuál es su nombre, me decía? María Luisa Alvarado. Muy bien. En cunicultura, en la forestal. Así es. Sí. 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 Muy bien. Ajá. Igualmente nosotros, María Luisa, pues gracias por llamarnos y así que ese es el propósito precisamente del programa, pues recordar juntos lo que pasó hace años, y en esta ocasión pues sí algo muy emotivo, recordar esta escuela que nos dio todo para poderlo desarrollar en un trabajo y una formación, como bien lo decía el maestro Manolo, que nos ha servido para toda la vida. Gracias, María Luisa. Ajá. Muy bien. Así es.
Pero entonces tú vivías en Cedral en ese tiempo y venías desde Cedral a estudiar, ¿verdad? Ajá. Sí. 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 Era también una de las reglas. Así es. María Luisa, sí. Sí. Puntual. María Luisa, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta llamada, en verdad muy emotivo, y vamos a seguir escuchando el programa. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego, muy amable. Era María Luisa Alvarado, exalumna. Ella era de Cedral, bueno, ella actualmente ya vive aquí en Matehuala. Dice que se venía en el camión de las 6:30 para entrar a clases. No me dijo exactamente el horario en que entraba a clases, pero dice que esta era otra de las reglas que también les enseñaron, la puntualidad. Dice que hasta la fecha ella sigue llegando muy puntual a los diferentes eventos. Pues es que la cortesía es deber de gente juiciosa. Ya me acordé que el licenciado Malaquías Guerra también fue alumno de la escuela secundaria de allí del instituto. Y después su hermana estudió secretariado. Ah, muy bien. Sí. Sí, pues bueno, como ellos, y lo que decíamos hace rato, la forma de la educación, pues no había calculadoras. Aquel que llegaba a traer una calculadora peleaba el contacto en el salón. Todos los demás, pues era, de hecho, el ingeniero Luis Avilés, que después dio clases en el Cebetis, él me dio a mi cálculo, por ejemplo. Y pues todavía llegamos a utilizar la regla de cálculo. No había las hojas de Excel de ahora, no existían los formatos Printaform, por decirlo de alguna forma. Entonces, en la máquina de escribir, hacíamos nuestros propios formatos de factura, de recibos, de pagarés, todo se hacía de esa forma. Y, por ejemplo, en contabilidad, era una regla de la escuela que yo no la entendía, pero, por ejemplo, mi papá, 3 errores en un balance. Estamos hablando de tachaduras. 3 errores que nos encontraba y era una X a todo el balance. Y volverlo a hacer nuevo. Volverlo a hacer, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, con Luis, en una hoja de cálculo que se tenía que hacer con puras Is y guiones para hacer las tablas. Igual 3 errores y se rechazaba. Ese nada más era hacer el formato, después llenarlo y todo se llenaba a máquina. Entonces, esa forma era pues disciplinarnos, era exigirnos un poco más de lo que creíamos que podíamos hacer, porque uno siempre se pone límites. Y ellos nos enseñaron, todos nos enseñaron, el maestro Miguel Ángel después, bueno, no me dio clase ahí, pero después ya en la secundaria, esa era la enseñanza, una parte de la formación, el exigirnos más de lo que creíamos que podíamos hacer. Esa cuestión de la puntualidad era algo que mi padre, híjole, nunca nos podía perdonar ni siquiera un minuto. Sí. Decía, miren, si quieren hacerse tontos con ustedes mismos, bájenle 10 minutos al tiempo para que lleguen 10 minutos antes, pero ustedes saben que están llegando puntuales, porque la puntualidad es formalidad y la formalidad es seriedad y la seriedad es responsabilidad, y así nos decía una serie de conceptos que han sido muy importantes para nuestra propia vida. Las 5 S japonesas, a nosotros nos las enseñaron desde mucho antes. Nosotros no podíamos ser impuntuales, no podíamos entregar las cosas sucias, ni andar sucios. Teníamos que tener orden en nuestro escritorio, porque nos decía mi papá, si yo te pido un documento y te tardas 1 minuto en entregármelo, ya no está siendo eficiente. Y nos ponía ejemplos, y después uno de los conferencistas nos decía, porque traíamos conferencias en las graduaciones, y nos decía la importancia del orden, que es una de las S japonesas, el orden. Dice, yo perdí el negocio de mi vida porque no tuve a la mano el documento que necesitaba para negociar. Y si de ahí en adelante es mi recomendación, el orden. Entonces, la puntualidad, la limpieza, el orden, el no acumular esas cosas que no nos sirven,
Todo eso fue parte de esa educación que el instituto le estuvo dando a sus alumnos. Pero son las armas verdaderas para el éxito de las personas. Exacto. Porque Así para es. cualquier cosa que hagas, así seas barrendero, así seas pintor, lo que tú quieras de cualquier oficio que tengas en la vida, en todo se aplica. Así es. Decía la persona que habló hace un momento por teléfono que les explico aquí a mis compañeros porque la llamada no se pudo escuchar aquí porque se nos viciaba, ni se pudo pasar, me imagino que por el Facebook Live, pero en el radio sí, y nos decía ella que si esa educación formativa, como tú decías, Manolo, que si hubiera seguido dando en las instituciones educativas, seríamos otros. Porque se dejó de lado toda esta información que nos está dando Manolo de la cortesía, de la caballerosidad, las reglas, la puntualidad, todo esto ya no lo aprendemos en las escuelas. Fíjate que desde los 80s, Pero los enseñan muchos padres, Sí, muchos eso sí. padres lo exigimos a nuestros Así es. hijos. de los 80s para acá se empezó a trabajar la filosofía empresarial, Ajá. que es el tener una misión, una visión, etcétera. Bueno, fíjate que sin querer, mis papás en la fundación, cuando ellos ponen ese escudo del águila heráldica, y luego lo enmarcan con algo regional que es la palma, un libro de contabilidad del debe y el haber, que es el equilibrio. Hoy lo manejan como el yin yang, etcétera, pero siempre se manejó como el libro de contabilidad. Y luego el lema, que es cultura y fraternidad. Porque volvemos a lo mismo. Ellos decían, el conocimiento tiene que entrar, pero la cultura y la fraternidad entre los hombres es la clave del éxito, ¿sí? El que no nos conformemos con el saber lo técnico, sino con el ir más allá del conocimiento. Entonces, se hacían ciclos de conferencias sobre cultura e higiene, por ejemplo, sobre historia, sobre geografía. Yo me acuerdo que cuando estaban construyendo el empedrado al 14, el ingeniero, me parece, ahorita no recuerdo el apellido, él dio una conferencia del instituto aquí en la Mutualista y habló sobre las 4 estaciones de Vivaldi. Los pongo como ejemplo esto, que era lo que se les llevaba a los muchachos. O sea, la música clásica, la cultura de la música clásica. La cultura de la música clásica, la lectura de libros clásicos, que aunque no venían en el programa, se insertaban a través de conferencias. Y teníamos conferencistas, algún conocido, de repente algún amigo no agraviando nos decía, oye, fíjate que va a venir fulanito y él sabe mucho de esto. Oye, ¿crees que nos pueda dar una conferencia? Porque ese era el valor agregado, por ejemplo, de los maestros. El instituto, afortunadamente o desafortunadamente, según como lo quieran ver, nunca se vio como un negocio. Si no, ahorita a lo mejor no estaríamos aquí. Se vio como algo social. Las colegiaturas eran de las más bajas y tratábamos de dar mucho más. Pero eso fue posible a que los maestros no daban clases por lo que se les pagaba. Ellos daban clases porque les nacía compartir por sus vocación. Conocimientos. Realmente lo que se les pagaba a los maestros, a lo mejor ni los cigarros ajustaban, pero era ese gusto por dar la clase. Ya más adelante nosotros procurábamos en diciembre, sobre todo, pues que su tacita, que su pluma grabada, y nos decía un maestro, dice, mira, yo vengo, me gusta que me inviten a dar clases, porque dan unos regalos bien padres. Miren, déjenles leo lo que están escribiendo. Carmen Hernández Morales dice, yo fui una de las que formó parte de las pirámides, Sí. una de las de mero arriba. Sí. Dice Josefina Castillo, saludos a los de programación de computadoras, Sí. con el ingeniero Masao, Siga. de Yanira, Mari, Silvia, Laura, Miguel Ángel, Iván, Alejandro, de Doctor Arroyo y su hermano Manuel, Norma, Angélica, Juan y Patti, Xiomara y Norma. Diana Puga, parece que ya lo había leído desfilábamos con zapatillas, de Autobuses Lucano, saludos. Jorge Vázquez dice, recuerdo que en los años 60 los hermanos Flores Morales nos reunían a los niños vecinos de la calle de Reyes y en vacaciones nos daban clases en el instituto y se notaba su vocación. Sí, ¿Se acuerdan? así es. Ahí están, son algunos de ¿Eso los era mensajes. gratuito, maestro? Era gratuito.
Qué barbaridad, eso es extraordinario porque la vocación se da en la acción. Sí, en 1980 tenemos la oportunidad de irnos a la Escuela Nacional de Danza, que era una extensión del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, lo que nosotros aprendíamos, porque era la escuela para maestros, entonces llevábamos etnografía, etnología, notación musical, música, coreografía, antropología. Era muy completo. Entonces nosotros eso que aprendíamos allá lo traíamos aquí y pues trajimos aparte el instituto ya había tenido una época muy buena en la danza con Luis Avilés, que era esposo de Rosa Irene, mi hermana la más grande, y con Ildefonso, que también bailaba, y todos los amigos de Ildefonso ahí estaban en el club. Yo era del grupo infantil de ese grupo, era el grupo infantil, y tuvimos muy buena época. De ahí se desprende el grupo Xochipilli con Manuel Elizalde. En esa época que estaba en el instituto, haciendo un paréntesis, cuando hacen el proyecto de bomberos, el entonces teniente David Sánchez Galván va con mi mamá y le dice que le preste el grupo de danza para hacer las charreadas. Y David Sánchez Galván se viste de charro y lógicamente baila con la más bonita, con Vicky. ¿Sí? Pero él se vistió de charro, bailó con el grupo del instituto e hicieron varias charreadas. Él era el comandante de la Policía Federal de Caminos. Él era comandante de la Policía Federal de Caminos en ese tiempo. Y bueno, cerrando ese paréntesis, esa fue la primera época muy buena del grupo de danza del instituto. Ya después nosotros regresamos ya con un poco más de formación y tenemos otra época en la que damos teatro. Después, el sábado salimos a las 3 de la tarde. A las 4 ya estábamos con el grupo de danza, de 4 a 8. Y el domingo, de 9 a 3, estábamos con el grupo de danza. Entonces nos pedían en los festivales, íbamos a las escuelas, lo mismo la escolta, nos las pedían para los actos oficiales. Fuimos siempre muy inclusivos, eso nos enseñó mucho mi mamá. Nosotros vimos a una mamá que todo el tiempo estaba trabajando, entonces no sentimos nosotros una ausencia, pero entendíamos que mi mamá necesitaba trabajar y esa fue la visión que tuvimos de una mamá trabajadora. Entonces ella siempre nos inculcó esa igualdad o esa equidad más bien entre el hombre y la mujer, y teníamos escoltas, teníamos pirámides, teníamos Salto del Tigre donde participaban las mujeres al igual que el hombre. Oye, Manolo, y decías ahorita que el grupo de danza Xochipilli se desprende del Instituto Comercial Matehualense. Así es. Y del grupo Xochipilli se desprende y se forma lo que ahora está desde hace ya muchos años y que cada año lo festeja el profesor Jesús Torres Arias, el grupo de danza Coatlicue. De ahí sale de Xochipilli con Manuel Elizalde. Ajá. Eso sí, ya porque Manuel Elizalde y Jovita Elisa son exalumnos del Instituto de Contabilidad. Sí. Muy bien. ¿Y cuántas generaciones salieron ya para terminar, se nos vino el tiempo muy rápido, cuántas generaciones salieron del Instituto Comercial Matehualense? ¿Tienen más o menos cuántos alumnos se graduaron? Híjole, mira, generaciones fueron alrededor de 50 generaciones. 50 generaciones. Pero generaciones por el año en que se graduaron. Pero había carreras de 2 años, entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, la carrera de secretariado, la carrera de informática, que ellos se graduaban cada 2 años. Entonces, en esas carreras vamos a tener más generaciones. Estaríamos hablando a lo mejor de unos 4.500, 5.000 alumnos que se graduaron de la escuela. Yo me cuento con ellos. Mi hermana Peque, María de la Luz, también fue exalumna. Salimos de ahí, de esa escuela. Yo te puedo decir que los conocimientos de contabilidad los sigo aplicando en mi actual trabajo, que es bomberos. Es algo muy padre. A ver, nos habías platicado de que se hacían 5 días de festejos cuando se terminaba un ciclo escolar. Así es. Entonces nos hablaste de los 2 primeros. Ajá. Pero nos faltan nosotros 3 Misa para de acción de gracias. completo. Empezamos con la misa de acción de gracias porque siempre la tónica era darle gracias a Dios, porque por Él habíamos podido hacer las cosas. Luego después hacíamos el examen público, en donde cada una de las carreras hacía por un lado una demostración y por el otro lado un examen con más de 500 tarjetas de preguntas, en donde los sinodales, que eran gerentes de empresas y de bancos, les hacían a los alumnos, ¿sí?
y de ahí muchos conseguían el trabajo. Luego el tercer día era una demostración como tal de cada una de las carreras, ¿sí? Y luego el cuarto día era la graduación, era la cena de graduación, y el quinto día era el baile. Y el baile iniciaba siempre con un brindis, ¿sí? En donde pues se brindaba y se pedía porque todos los exalumnos fueran emprendedores. Y el instituto en la graduación, en la ceremonia de graduación, porque nuestras ceremonias eran muy, muy formales, ¿sí? Entonces era llevar la toga y llevar el birrete. Y la borla, ahorita les rentan los birretes y los traen como aviador, ¿sí? Tiene que hacer un plano horizontal el birrete, tiene que ser rígido, y la borla va del lado izquierdo. Cuando pasan a recibir su certificado, hacen una pequeña inclinación a la mesa de honor, y entonces quien le toca entregar el certificado le cambia la borla de lado, que significa que deja de ser estudiante y se convierte en un profesionista. Y los contadores decían un credo en la graduación, en donde una de las partes decía que nunca brindarán información falsa, ¿sí? Entonces era conducirse con la verdad. Entonces esas eran las ceremonias de graduación. Pues mucha eticidad, o sea, principios que son muy buenos. Sí. Porque aparte de que si no haces las cosas bien, tienes un problema de carácter legal, pues también era muy bueno esa enseñanza de conducirse con la verdad. Vamos a pedirle a María Elena que nos conteste una llamada telefónica. A ver, adelante. Bueno, vamos con la llamada al aire. Bueno. Buenas tardes. Muy bien, pues así la situación con las personas que están participando con nosotros en este programa, y de hecho llegamos a la parte final. Pues es lo que no nos gusta. Sí. Bueno, no nos gusta, pero mira, pero aquí hay una cosa muy importante. Sí. Tenemos la oportunidad de hablar, y lo bueno es que muchas gentes lo recuerdan, ¿sí? Exacto. Y que si más adelante seguimos hablando, porque bueno, en una sola hora para abarcar algo así como 60 años es bastante difícil. Así es. Pero sí agradecemos mucho, Manuel, Mauricio, que nos hayas dado tu testimonio como hijo y la responsabilidad. Y para cerrar, platícanos qué están haciendo ahorita, porque parece que ya se tienen jardín de niños. Ya volvieron a abrir otra vez la institución, pero ahora nunca ha cerrado. Bueno, cerrado. nada más así un paréntesis, me estaba recordando que hubo familias que todos tenían que pasar por el instituto. Por ejemplo, los Torres Segura, empezó desde Guadalupe hasta Domingo y todos ellos, y el más chiquitillo decía, es que yo no quiero estudiar ahí, sino todos pasamos por ahí, tú también. Terminas ahí, después te vas a lo que quieras. Y así como ellos, ahorita, bueno, ya regresando a la pregunta es, ahorita tenemos jardín de niños y primaria, y con la misma mística de formación, pero ahora con la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo desde los chiquitos. Muy bien. Ahorita ya tenemos alumnos que son nietos de los exalumnos, ¿sí? Donde dice, es que desde mi abuelito estudió aquí, mi papá estudió aquí, y como están las fotografías de las graduaciones, entonces dicen, él era mi abuelito, y luego lo buscan y dicen, él era mi papá, él es mi papá, y dice, y ahora yo estoy aquí. Muy bien. Bueno, 3 generaciones es muy importante, sobre todo la contribución social que se hace a una ciudad que siempre ha tenido la vocación, porque Matehuala siempre ha tenido la vocación de tener cultura y de tener un alto sentido de pertenencia, ¿sí? A Matehuala, y con mucho orgullo. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho ha sido muy importante, y bueno, pues seguiremos trabajando todos en este afán de seguir adelante, y también este programa tiene ese objetivo, que sobre todo los jóvenes sepan que tenemos historia. Así es. Y que a otras generaciones han luchado muy duro para que esto siga adelante, y este programa es abierto para todos, que puedan comunicarse, que nos escriban, que nos den sus puntos de vista, que estamos abiertos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Manolo, muy amable. Más adelante seguiremos con este programa, y platicaremos también con algunos otros de tus hermanos para también tener un poco más de información de este importante Instituto Comercial Matehualense. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, María Elena. Gracias. La próxima semana aquí nos vemos a la misma hora
Estaremos el próximo viernes. Vamos a cambiarla después el jueves, pero les avisamos con tiempo cuando arrancamos ya los jueves lo que es Memorias de nuestra gente. Por el día de hoy, gracias. Le invito para que escuche el noticiero de Joaquín López Dóriga. Buenas tardes.